Inteligente presenta Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde su mirada. Gracias por acompañarnos una vez más. Soy la doctora Araceli Mata Contreras. Hoy dedicaremos este espacio a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta que habitamos porque pues estamos muy cerca de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y pues es muy importante que hagamos programas relacionados con el medio ambiente para seguir creando conciencia en la población. No nos detenemos a pensar en que hay señales que la naturaleza nos envía día a día, pero en realidad no las tomamos en cuenta. Hoy tenemos un invitado, un gran especialista, para hablar de un tema que hemos titulado La naturaleza nos está hablando. ¿La estamos escuchando? Sería la pregunta. Conversaremos con un biólogo especialista, Israel. Israel, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. ¿Cómo estás? Hola, Celi, es un gusto escucharte y es un gusto poder participar en tu programa, ya que el ambiente, de entrada yo le quito lo de medio, el ambiente no es motivo de celebración de un día, sino de toda la vida. Entonces te agradezco mucho esta invitación, estoy muy emocionado porque sé la plataforma que tienes y el soporte que llega a tantas personas y la necesidad que tiene el ambiente y los que hacen acciones en ella, de que esos trabajos y esas acciones lleguen a más oídos cada día. Muchas gracias, Israel, y bien lo dices. Este es un tema que debemos abordar todos los días porque finalmente nosotros somos parte de la naturaleza, del medio ambiente, y pues muchas veces no nos ponemos a reflexionar en qué es lo que estamos haciendo y en realidad generamos tanto mal a nuestro entorno que pues hay que analizar bien qué está pasando porque cada vez vemos problemas más graves. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que les pueda presentar a Israel. Psicosalud informa. La naturaleza siempre ha estado hablando. Lo hace a través de los ciclos del agua, de las estaciones del año, de la presencia de animales y plantas que mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, en los últimos años, sus mensajes se han vuelto más evidentes. Sequías más prolongadas, temperaturas extremas, incendios forestales, pérdidas de biodiversidad y contaminación de los ríos y mares son algunas de las señales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta. Muchas veces pensamos que estos problemas ocurren lejos de nosotros, pero la realidad es que afectan nuestra salud, nuestra economía y nuestra calidad de vida. La naturaleza no es algo ajeno, formamos parte de ella. Escuchar a la naturaleza implica observar, comprender y actuar. Significa reconocer que nuestras decisiones tienen consecuencias y que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Porque cuando protegemos la naturaleza, también protegemos nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones. Israel López es licenciado en Biología con área terminal en Ecología Terrestre por la Universidad Veracruzana. También es maestro en Gestión Política y Derecho Ambiental. Él estudia en un programa binacional México-España, Anáhuac Alcalá. Cuenta con un doctorado en Gestión Ambiental para el Desarrollo en el Centro de Investigaciones Ecológicas y Atmosféricas y además es coordinador y fundador de la consultoría ambiental Ecomare, una fundación, una consultoría que aporta muchísimo a este tipo de temas que hoy vamos a hablar. Bueno, Israel, para poder iniciar la plática y con motivo de lo que comentaba del próximo 5 de junio, yo quisiera que tú nos comentaras en primer lugar qué consideras que es lo más importante que la naturaleza está tratando de decirnos en este momento, porque yo creo que ya hemos tenido muchas señales y no hacemos nada de una manera global. Por supuesto que hay personas como tú y muchas otras que están muy preocupadas por el medio ambiente y están actuando, no solamente lo están analizando. Mira, la naturaleza todos los días nos habla
todos los días se expresa y nosotros con la carrera y la vorágine diaria que encontramos en acelerar, en correr, en muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde, pero tenemos que llegar, que rendir, que producir, que entrar en esa dinámica tan acelerada de la globalización y del mundo globalizado, de las necesidades creadas y de todo eso, dejamos dejamos de lado el verdadero enfoque de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. ¿Qué nos está diciendo la naturaleza? Nos está recordando que solamente somos una especie sobre este planeta. Y en cierta forma va a sonar catastrófico, pero cuando hablamos de extinción y de que se va a terminar la vida en el planeta, tenemos que hacer un análisis profundo, porque no es la extinción del planeta, sino que el ritmo acelerado que está llevando, acelerado y desordenado, y sobre todo el proceso tan fuerte y determinante del paso del hombre sobre la Tierra, lo que nos está diciendo la naturaleza es, no se va a extinguir el planeta ni la naturaleza, se va a extinguir una especie, la única especie que no ha podido adaptarse, la especie que necesita abrigo, que necesita construir casas, todos los demás lo construyen de la naturaleza, y nosotros hemos roto esa barrera y hemos requerido, bueno, energéticamente y nuestra huella ambiental, si la pudiéramos medir en forma real, en forma específica, necesitaríamos varios planetas para satisfacer cada una de estas necesidades. A diario vemos y consumimos unicel, plástico, microcomponentes en los celulares, en los componentes electrónicos, combustibles fósiles. Preguntaba hace un tiempo, fíjate que a raíz de esto, preguntaba hace tiempo, entonces el petróleo es renovable y me decían, no, ¿cómo va a ser renovable? ¿Qué es renovable? Simplemente que lo estamos consumiendo a un ritmo tan acelerado que no es renovable en años humanidad o en años medidos por nosotros. Nos acostumbramos a medir las cosas en 20, 30, 40, 50 años, que es la expectativa de vida que un adulto tiene después de los 20. Dicen, no, en 50 años se acaba todo, pues sí, te acabas tú, pero la naturaleza sigue. Entonces, hay cosas que son renovables, pero estamos viviendo un ritmo tan acelerado que la naturaleza nos trata de decir, detente, respira, otra vez conéctate con la tierra, desconéctate de las redes, por ejemplo, más libros, menos Facebook, o sea, menos redes sociales, menos la necesidad de estar desconectado a una naturaleza por tratar de conectarte a la aceptación social. Creo que eso es lo que nos está diciendo la naturaleza. Pues interesante lo que nos comentas, Israel, porque definitivamente nos está diciendo, en base a lo que tú mencionas, que ya tomemos conciencia, porque han pasado muchos años y en realidad, pues se han tenido varias alertas. Yo recuerdo en algún momento haber leído que desde la década de los 70 empiezan alertas bastante graves ya sobre el cuidado del medio ambiente y el daño que se está provocando, y pues han pasado muchos años y seguimos sin actuar de una manera muy general y consciente, incluso yo creo que hasta como país. Y bueno, me gusta esto que dices, detente, respira y desconéctate de las redes, de la tecnología, porque definitivamente muchas personas no se están dando ese espacio para poder interactuar con la naturaleza, estar en un lugar donde respiren aire más fresco, aire más puro, porque definitivamente estamos inmersos en el uso de la tecnología. Y entonces, con esto que tú comentas, pues me preocupa un poco la situación de los niños, de los adolescentes, que en realidad la mayoría está más ocupado con su dispositivo que en realidad con tratar de mejorar las cosas o incluso cambiar los hábitos, que es muy importante, porque ya bien lo dices. No se lee lo suficiente, no hay libros suficientes para los niños. Es más, muchos ya no tienen ni siquiera libros físicos, son libros digitales. Entonces, todo lo que estamos haciendo está causando de alguna manera algún daño y no nos damos cuenta, ¿no? Nos mencionabas el ejemplo del teléfono, lo que emite. Entonces, pues hay que tomar conciencia verdaderamente. Yo creo que no debemos pensar solamente en el 5 de junio, como tú lo dices, sino en realidad todos los días, qué es lo que estamos haciendo, cómo estoy actuando, qué tanto estoy utilizando desechables, qué tanto yo estoy consumiendo productos que pues lamentablemente las industrias generan y pues hay que desechar, es basura. Israel, desde tu experiencia como biólogo,
¿Cuáles son los cambios ambientales que más te preocupan, ¿no? Los que más has observado en los últimos años. Mira, tengo que referirme o recurrir a un libro que se escribió a finales de los 60, principios de los 70, que se llama La Primavera Silenciosa. En ese libro narran un escenario catastrófico, muy catastrófico, bueno, catastrófico, en donde de repente los animales y las aves, las mariposas y los animales de todo el entorno morían de manera repentina, las aves volando, los mamíferos andando, y morían de manera repentina, y decíamos, wow, qué imaginación tuvo la persona para escribir ese libro tan futurista, tan catastrófico, pero de repente nos damos cuenta que, que en cierta forma tenía razón y solo se estaba anticipando un tanto. Y para ello voy a recurrir a un ejemplo que me preguntaban los amigos periodistas durante la pandemia. Me decían, oye, es cierto que en tan poco tiempo se está recuperando la fauna y la flora de la zona de Veracruz y de otros lados, porque la gente cada vez ve más mariposas o ve aves, todo lo demás. No era eso, simplemente que la añoranza de estar encerrado te hacía voltear hacia afuera y ver que había un espacio libre, que había aves, que había mariposas, y añorar ese punto. Entonces, de repente, como biólogo, tú dices, el cambio tan acelerado, el crecimiento tan acelerado de población, y a veces el no entender los procesos a fondo y el usar las palabras y los temas como incluso como campañas o como procesos comerciales, políticos y todo lo demás, te lleva a desentender cuál es el punto exacto de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hablamos de cambio climático y lo usamos tan vulgarizado que dejamos de entenderlo por hablar, y cuando queremos referirnos a vulnerabilidad climática, que es diferente a cambio climático, entonces decimos, no, es que los huracanes ahora son fuertísimos, y no es cierto, los huracanes tienen la misma fuerza. Lo que quitamos fue una barrera de arrecifes, una barrera de árboles, una barrera de montañas, y todo para el crecimiento de las personas. Entonces, como biólogo veo que hay un malentendido en muchos conceptos de lo que está ocurriendo, y por el otro lado, como bien citas, hay una parte de desconexión y de desentendimiento de los niños, que a mí es en donde me estoy enfocando más, porque si bien es cierto que los adultos entendemos en cierta forma como que tomamos y nos vemos a esta corriente de todo importa menos lo que sí importa, entonces sensibilizar a los niños. ¿Y cómo los sensibilizas? Primero desconectándolos para volverlos a conectar. Entonces, leer, sentir. Yo soy un fiel creyente de las escuelas de los sentidos, las escuelas integrales, las ecoaulas, los espacios al aire libre, en donde, por supuesto, el guía, el maestro, el profesor, el instructor, el acompañante, debe de ser sensible a los procesos ambientales. Debe de ser capaz de pararse junto a un árbol y respirar y sentir el entorno, la naturaleza, el árbol mismo, el cambio de temperatura que hay fuera del árbol y dentro y bajo del árbol, ¿no? Entonces creo que esa es la parte de percepción como biólogo que tenemos que reforzar. El desarrollo sensorial, para que ese desarrollo sensorial vaya a la parte emocional de la percepción de la mente en los niños y los jóvenes. Creo que ese es el punto clave. Muy importante escuchar que tú hables de un desarrollo sensorial porque precisamente a mí me gusta ese tipo de temas también y yo analizo, incluso hago algunas evaluaciones para ver si hay desintegración sensorial y pues una manera de contribuir a que el niño se integre sensorialmente es precisamente cuando está rodeado de la naturaleza y está en contacto constante y pues bueno, qué bueno que nos haces esa diferencia entre lo que es la vulnerabilidad climática y el cambio climático, porque pues yo creo que eso nos hace tomar conciencia de que en realidad pues el daño lo estamos causando la humanidad y que finalmente pues las consecuencias somos nosotros mismos, incluso los que la estamos viviendo y definitivamente el crecimiento demográfico que demanda cada vez mayor cantidad de viviendas, pues está generando mayor devastación, así que sí hay un problema bastante serio como población y que bueno, me gusta esto que dices que trabajas con los niños porque también considero y confío en que si cambiamos a los niños,
las cosas pueden modificarse, porque yo le digo a alumnos, por ejemplo, de la normal, los niños de preescolar son niños que realmente están siendo conscientes de lo que está pasando y están preocupados, pero ¿qué pasa? Que cuando crecen, pues imitan acciones de los adultos y se les olvida todo lo que ellos venían pensando, y ellos son los que más aman la naturaleza en base a lo que yo observo. Y fíjate que me dio gusto que mencionaras el libro de la primavera silenciosa, porque precisamente en una materia que yo abordo en maestría, vemos un poco, no es mucho, pero sí por lo menos les hablo un poquito de esa parte, y les he mencionado a Carson, y les he dicho cómo es posible que ella ya alertaba sobre situaciones graves, y pues debido a que ella era una mujer soltera, no era una mujer, de hecho creo que nunca se casó, pues la empiezan a desacreditar, ¿no? Que es una mujer que está amargada y que por eso es que está diciendo cosas irracionales, ¿no? Cuando en realidad había que escuchar desde esa época. Pues tenemos ya más de 50 años entonces que se está alertando este tipo de situaciones y no actuamos. Muchas personas, Israel, sienten incluso que los problemas ambientales son demasiado grandes para solucionarlos, porque dicen, ¿ya para qué? No, o sea, ya está el daño, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué les responderías a aquellas personas que piensan que sus acciones individuales no marcan la diferencia? Mira, si bien es cierto, México se ha convertido, como lo fue Brasil de Chico Méndez en su momento, México se ha convertido en un punto sumamente difícil para los ambientalistas que buscan preservar zonas amplias, que buscan despertar conciencias, como lo citaba en su momento Jonathan Porritt. Pero recordarle a los niños, a los jóvenes y a todos los adultos que si quieres hacer un gran cambio tienes que empezar por actividades y cosas sencillas, y esas cosas sencillas las puedes ir haciendo en tu vida. Y entonces el primer cambio, para cambiar el mundo tienes que hacer un cambio en tu persona, y ese cambio en tu persona viene de los hábitos. Y luego dices, pero ¿cómo mis hábitos van a cambiar el mundo? Deja de consumir agua embotellada y rellena tu termo, tu vaso en casa. Separa tu basura. Separar la basura es increíble. Fíjate que cuando trabajo con los niños les digo, y una vez que separan su basura o que la ponen en la bolsa, ¿a dónde la depositan? No, pues se la damos a los señores de la basura. Y les dije, discúlpenme, pero primero tenemos que cambiar la percepción. Los señores son los de la limpieza, los de la basura somos nosotros. Entonces, para empezar, ahí hay un choque de ideas que no, sí es cierto, siempre lo hemos visto al revés. Ellos son los de la basura, el camión los de la limpieza, el camión es el de la limpieza. Los que estamos generando toda la basura somos nosotros. Entonces, separar basura, que suena sumamente trillado y cada vez lo aumentamos más R's, pero es fundamental, porque entonces empiezas a ver qué es lo que menos necesitas comprar, le bajas al consumismo. ¿Qué es lo que puedes reparar? Pues esos, ¿qué es lo que puedes reutilizar? Si vives en alguna comunidad y demás, dices, estos zapatos ya no los uso, tengo para comprarme otros, pues los dono. Empiezo a darle una segunda oportunidad a las cosas. El auto no necesitas cambiarlo cada 3, 4, 5 años, sale un modelo nuevo. Los aparatos electrodomésticos tienen obsolescencia programada, entonces hay que romper, para todo eso hay que entonces conocer, estudiar, leer, pero a veces no da flojera leer. Y entramos, por ejemplo, el INEGI dice que estamos en una media muy baja, lamentable, anual de 3.5 libros al año. Eso es muy bajo y es lamentable, y la mayoría de las personas que conozco en mi entorno están por abajo de esa media, entonces es alarmante. Dicen, no, pues es que las noticias las leo en Facebook, las leo en Twitter, las leo en Instagram, y de repente entonces vas a tratar de seguir una noticia que ni siquiera es noticia, es creado con inteligencia artificial, pero como los decían de IBM hace mucho tiempo, lo que le metes a la computadora es lo que te va a regresar. Si no hay contenido en tu mente, en tu persona, lo que ingreses a los medios es lo que te van a regresar. Entonces, mi percepción y mi punto de vista es que las acciones pequeñas son las que transforman al mundo, y para cambiar al mundo necesitas cambiar tú. Y para cambiar tú necesitas estar consciente de en dónde estás parado y la magnitud de lo que estás haciendo como parte de todos los millones de habitantes de este planeta. La suma de voluntades es
el único punto que nos va a llevar al verdadero cambio de conciencias y al despertar de esas conciencias y al cambio radical que necesita el mundo. Pero tiene que empezar en uno, no fuera, en uno, adentro. Sí, coincido completamente contigo porque fíjate que precisamente pues también considero y por algo que he estado estudiando últimamente, que debemos de partir de la ética, ¿no? Porque si nosotros somos personas con valores, personas respetuosas, vamos a respetar a nosotros mismos, a los que están a nuestro alrededor, y entonces podremos respetar al medio ambiente, pero si no somos capaces ni siquiera de respetarnos a nosotros mismos o de respetar a las personas que están a nuestro alrededor, pues ¿cómo vamos a respetar al medio ambiente? Entonces es muy importante esto que tú nos mencionas porque precisamente se van generando buenos hábitos. Y yo también siempre, pregono que en realidad o difundo que no tiene gran valor el ponernos a barrer toda la basura, ¿no? Sino realmente no tirarla, no generarla, tener acciones pequeñas como tú lo dices para poder cambiar poco a poco las cosas, porque sí es posible si todos empezáramos por algo. De repente vemos que los niños quieren actuar, pero a veces los padres no son responsables y entonces el niño no logra avanzar. Así que es muy importante el tomar en cuenta esto que tú nos comentas y lo del consumismo y además lo de la lectura, porque bueno, yo siempre digo, ojalá que cuando hablaban de que el mexicano leía de 1 a 2 libros, ahorita tú nos das una cifra ya más actual de 3,5 libros aproximadamente. Yo decía, ojalá que esos 1 o 2 libros por lo menos lo leyeran las personas a lo largo de toda su vida, pero hay personas que no leen ni un solo libro en toda su vida. Entonces, esa media pues es precisamente por personas que leen mucho y que ahí ya se va acomodando. Entonces, es muy importante el seguirnos preparando, el seguir conociendo, porque precisamente yo considero que entre más estudiamos, entre más conocimientos tenemos, más racionales nos volvemos y eso nos permite precisamente generar cambios importantes. Israel, entonces, ¿cómo impactan nuestras decisiones cotidianas, como el consumo que tú ya nos estás mencionando, por ejemplo, el manejo de residuos o el uso del agua en la salud de los ecosistemas? Es determinante. Fíjate que eso es total y absolutamente determinante. Ahorita te mencionaba hace un momento que vengo de hacer unas actividades en la playa, en la costa del Alvarado, aquí en el estado de Veracruz. Y lamentablemente, bueno, por un lado te digo, encontramos en la playa semillas de pinos que vienen desde la cuenca muy alta, coníferas así, pinos que se dan en la parte más alta del bosque. Pero lamentablemente, eso es lo menos. Encontramos basura, plásticos, desechables, juguetes, estufas, refrigeradores, de todo, absolutamente de todo. No paras de hacer un conteo. Entonces, por un lado, si me preguntas y si me dices y si me invitas a una limpieza de playas, no voy a ir. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la limpieza de playas. Las playas no tendrían que limpiarse. El objeto es que las playas no deberían ensuciarse. Entonces, trabajar en la raíz, trabajar en la conciencia, y para trabajar en la conciencia es necesario leer, es necesario cambiar hábitos. Entramos en este proceso, qué bueno, que de comida por pedido, pero esa comida por pedido te lleva a la generación brutal de basura, desechables, plásticos luego que también si no los manejas de manera adecuada, porque sale junto con la generación de plásticos salen otras tendencias de plásticos biodegradables, plásticos y popotes que vienen de hueso de aguacate, de bambú y demás, pero cuando es en respuesta a una moda, es de tener mucho cuidado, porque por ejemplo, he visto muchos lugares que tienen muchas decoraciones, banderas y señalamientos de que son lugares verdes, que cuidan la salud, que son pet friendly, todo lo que quieras, pero meten vasos de hueso de aguacate, platos comestibles de esta pulpa de coco, popotes de bambú, pero para eso entran en una moda en donde le dicen al campesino, cambia, produce aguacate ahora, quita el bosque y produce más aguacate,
quita el bosque húmedo, el bosque de niebla y produce más bambú, quita así, o sea, ve produciendo más, quita la selva baja y siembra coco, porque ese coco te lo vamos a comprar en subproductos. Entonces, es importante que antes de que nos metamos en esta vorágine del consumismo, analicemos por qué nuestras abuelitas, nuestros abuelitos conservaban tanto su cazuela, su olla de peltre, y hasta había oficios que ahora extintos, como el soldador de las ollas de peltre. Ahora se te cae una y sin problema dices, levantas el teléfono, ves la aplicación y pides otra o pides otras tres porque te llegan a caer. Entonces entramos en esa dinámica del consumismo sin incluso darnos cuenta o estar conscientes. Creo que detenernos, creo que regresar a ese análisis que hacía un libro de un chef francés que se llama Del asado al hervido, en donde dice, cuando pasamos del asado era sumamente básico porque teníamos un par de herramientas. Pasamos al hervido y entonces necesitábamos regular el gas, poner un traste, tener otro traste, combinar cuchillos y demás. Y la demanda de insumos fue mayor. Creo que entonces tenemos que replantearnos el estilo de vida tan rápido que queremos llevar. La fast food solamente es una corriente comercial. No hay nada tan más maravilloso que detenerte un momento, y me van a decir muchas personas, pero es que no me da tiempo, es que mi trabajo, es que mi oficina, que yo soy el más importante en la empresa. Pero detente a cortar tus alimentos, a ver esa variedad de colores en tu mesa, a olerlos, a regresar a lo que Europa, los Países Bajos tienen como la comida lenta, el slow food, la comida consciente, más que lenta, consciente, que también puedes recurrir a decir, este cilantro lo sembré en casa, estos vegetales los cultivé en casa. Sentir la tierra, creo que eso es fundamental, Araceli. Sentir la tierra. Cuando logremos meter las manos y los pies en la tierra y sentir si está caliente, si está fría, si está suave, si está dura, vamos a recobrar la conexión con cada uno de los sentidos, y entonces a decir, sí, es cierto, no vamos a correr duro porque no vamos a correr rápido y si no sabemos a dónde vamos. Tenemos que correr de manera consciente si queremos acelerar. Si no necesitamos acelerar, pues vamos al paso, vamos actividad por actividad, paso por paso, día a día. Y como dicen los alcohólicos anónimos, vivir un día a la vez. Nos preocupamos, me lo decía un filósofo musical, nos preocupamos por el futuro y no sabemos si va a llegar. Mientras dejamos de lado la vida en el presente. Y la vida en el presente es acumulo un montón de plásticos, uniciales, ropa, no voy a usar nunca más, pero me gusta acumular 2, 3 carros porque así ven mi estatus, ven mi nivel de importancia. Y eso no es importante. Al final del tiempo, al final del recuento de las cosas, es qué calidad de vida tuviste y qué calidad de vida diste a los tuyos, a los que estaban cerca de ti, a tus hermanos, a tus papás, a tus hijos. Y eso entonces, cuando nos podamos replantear eso, vamos a estar del otro lado, conscientes. Y fíjate que todo esto que nos mencionas, pues me parece vital para que las personas tomen conciencia, porque en muchas ocasiones creemos que si estoy comiendo frutas, verduras que compré en centros comerciales, en algún otro lugar, que estoy comiendo muy sano, cuando en realidad sabemos que no es así, que hay muchos químicos de por medio. Y que bueno, yo creo que es muy importante que quien tenga la oportunidad de un terreno en su casa, un espacio, o incluso en las azoteas, he visto gente que hace sus hortalizas, pues qué bueno, como tú lo dices, que sea algo verdaderamente sano, porque muchas cosas ya nos están afectando y en realidad no nos queremos tomar el tiempo para tener en nuestra casa un arbolito, querer tener una hortaliza y que pues genera grandes beneficios. Yo creo que eso tiene que crecer. Por supuesto que hay personas, yo conozco personas que tienen árboles frutales y que siembran pepino, rábano, jitomate en sus casas, y la verdad es que comen sano, eso es algo muy importante, y además de que
pues realmente las consecuencias son graves en diferentes contextos y situaciones, ¿no? Dañamos el medio ambiente, pero también dañamos nuestra salud. Tenemos en la actualidad un problema muy grave de obesidad, que es también consecuencia de este tipo de situaciones. Si nos remontamos a tiempos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, pues todo era completamente distinto, tanto el ritmo de vida, tanto la calidad de vida, realmente se tenía calidad de vida, se convivía más con la naturaleza y pues en la actualidad ya no se tiene esto que es importante retomar y algo que quiero destacar de lo que tú mencionas es que debemos ser más preocupados precisamente por pensar en el presente, porque yo considero que somos una sociedad que siempre está preocupada por lo que ya pasó, por lo que viví, por lo que me hicieron, por lo que no hice, por lo que todo. Y estamos preocupados también qué va a pasar en el futuro, cuando yo tenga esto, cuando yo logre tal cosa, pero no estamos viviendo el presente. Nos estamos olvidando del presente y esa es la parte más importante porque es en el ahora donde estamos precisamente teniendo acciones que pueden dañar o que pueden beneficiar nuestro entorno, el medio ambiente y además qué legado estamos dejando a nuestras siguientes generaciones que observan que ya no tenemos ningún tipo de preocupación sobre nuestros hábitos y pues esto que nos comentas de la comida consciente, pues sí tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo que realmente cuando nosotros nos lo proponemos, pues sí, sí se puede, ¿no? A pesar de que tengamos corto tiempo. Israel, tú diriges una consultoría ambiental dedicada precisamente al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo es que surge Ecomare y qué acciones realiza para contribuir a la protección del medio ambiente? Mira, yo creo que Comare surge mucho antes de nacer. Comare debió surgir en el pueblo donde nací porque me lleva a los momentos cuando jugaba con los niños, con mis amigos, con mis hermanos en el campo, en el agua, en el río. Entonces, Ecomare surge como un momento de nostalgia, pero de nostalgia fundamentada de querer regresar, pero no un regreso utópico, sino un regreso potencial de ir hacia los ecosistemas sanos, hacia los cuerpos de agua limpios, hacia la sociedad informada. Entonces, Ecomare surge como un grupo de especialistas que, si bien es cierto, como consultoría ambiental, buscan asesorar a las personas que tengan necesidad de conocimiento, gestión, practicidad de temas y demás, también surge como una respuesta a que de todo lo que hemos recibido necesitamos dar y ese dar, un dar desprendido. Entonces, Ecomare hace consultoría y gestión ambiental con personas que así lo necesitan, pero también hace mucho voluntariado, educación ambiental, interpretación ambiental, difusión ambiental y mucho trabajo de concientización, más que de convencimiento, de concientización, de llevarte a los puntos donde tú como ciudadano puedes hacer cosas que signifiquen y que trasciendan en un cambio de percepción, en un cambio de conciencias. Pues es una gran labor entonces la que realizan en la consultoría porque precisamente hacer conciencia en la población es lo que puede generar cambios importantes. Como bien lo dices, algunas actividades son de voluntariado, que yo creo que esas son muy, muy valiosas. Y pues el hecho de que estén concientizando niños, porque me decías que también trabajan con los niños, eso ayuda mucho. Yo creo que si un niño crece en un contexto donde se le está creando verdaderamente conciencia por el cuidado del medio ambiente, sus acciones a futuro van a ser positivas y van a ser en beneficio del medio ambiente. Cosa que no ocurre en general, porque a pesar de que en las escuelas se llevan ciertas materias, se tocan los temas, pues en realidad los maestros están en la primaria, por ejemplo, pues ocupados con varias materias y no le pueden destinar el tiempo que se requiere, pero pues sí es muy importante la labor que ustedes entonces realizan y pues bien lo dices, te remontas a ciertos momentos donde podías correr, podías disfrutar y además algo muy importante, se podía jugar y eso además genera muchos beneficios para los niños porque sabemos que en la actualidad la falta de juego físico precisamente está ocasionando mayores problemas, pérdida de atención, de concentración, de memoria. Son graves los daños que ya se tienen
precisamente porque en lugar de jugar se está en el uso de la tecnología, en una vida sedentaria, y eso pues obviamente no genera cosas positivas. Así que pues qué bueno que tienes esta consultoría junto con el equipo de trabajo con el que cuentas, porque yo creo que asociaciones civiles, ambientalistas, consultorías como las tuyas, algunas materias que se imparten en diferentes niveles educativos deben de contribuir a que vayamos implementando diariamente acciones positivas en pro del bienestar de todos, porque finalmente es un beneficio. Yo creo que hay un pensamiento muy egoísta. De repente me ha tocado escuchar personas que dicen, pero pues, ¿por qué me preocupo si el agua limpia me es suficiente para el tiempo que yo voy a vivir? Entonces, no nos estamos preocupando por lo que estamos dejando a las generaciones que vienen, y pues nos ha tocado a nosotros, gente de nuestra generación, ver tantos daños, tantos ríos que incluso eran hace algunos años lugares de recreación donde la gente podía ir a nadar, y en la actualidad pues están sumamente contaminados. Cuando hablabas de todo lo que sacan de hasta electrodomésticos, de aparatos grandes, recordé que hace algún tiempo platicaba con un biólogo también y me decía de aquí el río San Antonio, que en algún momento hicieron una limpieza y pues sacaron hasta estufas, televisiones, y de verdad que eso es sumamente lamentable, porque uno puede decir en qué cabeza cabe hacer ese tipo de acciones, pero pues hay gente que en realidad no les preocupa, no les importa, y pues hay que ayudarles a cambiar su pensamiento. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César, y posteriormente escucharemos una canción que se llama En el río de Amaral, que precisamente habla de un río que antes era para disfrutarlo, para nadar, y bueno, después se va destruyendo. Y regresamos para seguir platicando con Israel. Psicosalud informa. A veces pensamos que para ayudar al planeta se necesitan grandes proyectos o decisiones extraordinarias. Sin embargo, muchas de las transformaciones más importantes comienzan con acciones cotidianas. Reducir el uso de plásticos desechables, separar residuos, ahorrar agua, consumirla de manera responsable, utilizar menos energía y cuidar los espacios naturales son hábitos que generan un impacto positivo cuando se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. Cada acción cuenta porque el medio ambiente es el resultado de millones de decisiones, individuales y colectivas. Cuando una persona cambia sus hábitos, también influye en su familia, en su comunidad y en las futuras generaciones. La educación ambiental nos recuerda que no se trata solamente de conocer los problemas, sino de asumir un compromiso con las soluciones. El cuidado del planeta no depende únicamente de gobiernos o instituciones. Todos podemos contribuir desde el lugar que ocupamos. La suma de pequeñas acciones puede convertirse en un gran cambio para nuestro mundo. Soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río, como aquella vez a mediados de verano que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo generación tras generación
brillantes ojos lo observaban todo y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado abandonado y malherido. No, no quiero mirar, me avergüenzo de lo que han hecho contigo. En el río, las libélulas lloraron al exilio. Hoy en vida, asesinos, asesinos. Pues es muy interesante platicar contigo, Israel, porque recuerdo cuando en algún momento anduvimos por ahí en algún proyecto donde precisamente se abordó este tema y que, bueno, se implementaron muchas acciones y yo vi el gran compromiso que tú tenías en esa comunidad y el gran liderazgo que además tenías con todos los jóvenes y que en su momento se hicieron algunas actividades pues bastante importantes que yo creo que dejaron un aprendizaje a todos los que en ese momento estuvimos ahí y que finalmente continúas en lo que a ti te gusta, ¿no? Precisamente yo creo que es tu gran vocación el ser biólogo y eso conlleva a que todo lo hagas con gran gusto, pasión, con interés, con el deseo de verdaderamente cambiar las cosas, que eso es algo muy importante porque yo creo que tenemos que preocuparnos por el entorno, por todo lo que está a nuestro alrededor, no solamente por nosotros mismos. Para poder continuar con las preguntas, yo quisiera que tú nos mencionaras qué papel juegan la educación y la sensibilización ambiental en la construcción de una sociedad más responsable con la naturaleza, porque tanto lo necesitamos. Los jóvenes suelen mostrar gran interés por las causas ambientales y precisamente con lo que yo te comentaba lo pude observar en su momento. ¿Cómo es que pueden involucrarse de manera activa para generar cambios positivos en sus comunidades? Que yo creo que ahí ya sería un gran trabajo. Sí, en realidad yo creo que si no amas lo que haces, estás condenado a vivir una vida de frustración y a buscar en algún momento jubilarte, que no tiene que ver con el proceso de terminación del proceso laboral, sino de dejar esa vida que no te gustó. Entonces, como punto número uno, debemos estar conscientes de lo que hacemos y amarlo. Y eso no quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas, sino que los problemas los vas a ver desde otra perspectiva. Por el otro lado, yo creo que el ambiente, los procesos ambientales, el deterioro y el abordamiento por parte del sistema educativo de la perspectiva ambiental, la malentendimos con programas generalizados. Por ejemplo, en el nivel secundaria está la materia de educación ambiental, en nivel primaria conocimiento del medio, en preparatoria llevas otras áreas en donde también estás enfocado a cuestiones ambientales, pero como están globalizadas, te ponen en la zona rural a intentar entender el índice metropolitano de la calidad del aire. Entonces el niño, por supuesto que va a continuar en esa desconexión. Yo creo que la nueva escuela mexicana tiene un gran avance cuando habla de proyectos, que llevan al conocimiento integral, pero para ello pues tienes que recurrir, por ejemplo, al pensamiento complejo, en donde te sales del contexto y puedes ver toda la situación, todos los vértices, las aristas. Entonces, si vas a hacer trabajo en el huerto, no es trabajo de ciencias naturales, es trabajo de física, de geografía, conocimiento de la luna, conocimiento del clima, conocimiento de matemáticas, ver el crecimiento, el monitoreo.
O sea, puedes volver todos esos temas integrales, pero para volverlos integrales, como maestro, tienes que dejar de ver como una carga el que te pongan actividades como el huerto, como la educación ambiental, como la colecta de basura, como el llevar al estudiante a la concientización. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la participación juvenil vemos que se ha generalizado en contextos de modismos, modas, modismos, tendencias de influencia o de ahora llamados influencers, que si hablamos de influencers, hace tiempo decía, yo he tenido influencers que han cambiado mi vida. Jonathan Porrid, David Attenborough, personas que tienen toda una trayectoria. Entonces, cambiar la expectativa de que el ambiente o el medio ambiente y la naturaleza y sus procesos van a estar de moda. ¿Por qué? Y yo siempre digo, ojalá nunca se ponga de moda sembrar árboles, porque las modas pasan. Y entonces, si se pone de moda, estamos condenando a que pasen, sino que se vuelvan una forma de vida, adoptar hábitos que te van a hacer cambiar, decir, ah, bueno, yo estoy durante 2 meses en marzo o febrero, marzo y abril, estoy germinando y haciendo que crezcan las semillas de mis árboles frutales. Abril, mayo los preparo y junio, que empiezan las lluvias, ya tengo destinado a dónde los voy a sembrar. Y entonces acudir a un proceso de que ya no es de, voy al vivero a comprar un árbol, me tomo la foto, la subo, la comparto con mis amigos y les digo que yo estoy preocupadísimo por la naturaleza y mañana ya no sé qué pasó con ese árbol. Entonces es detenernos, siempre va a ser detenernos, ir despacio. Nos decía un maestro en la secundaria, vísteme despacio que llevo prisa. Y lo entendí muchísimos años después. Y ahora afortunadamente tengo la posibilidad de sentarme con niños, con maestros, con estudiantes de pedagogía también, decirles, tenemos en nuestras manos material humano, humanos que están buscando ser identificados, identificables. Entonces hay que entregarles la calidad de la educación, la calidad de la enseñanza que ellos merecen, lo que a lo mejor adolecieron con nosotros o adolecimos nosotros, pero algo de calidad, algo fundamental. O como decía Lara Castilla, no finjamos que enseñemos para que ellos no finjan que aprendan. Hay que ser agentes de cambio, pero agentes de cambio real, no el agente de cambio de la foto de, mira cuántos vieron tu estado, tu publicación y demás. No, ser agentes de cambio profundo, que en algún momento la persona se siente abajo del árbol o en su casa con ecotecnias o en un lugar donde pueden tomar decisiones el director de ecología municipal, el padre de familia, el secretario de medio ambiente que diga, caray, estos valores me los enseñó mi maestro y me los enseñó tan bien que ahora no puedo hacerme de la vista gorda. Cambió mi conciencia porque alguien se detuvo y me enseñó el valor de las cosas. Y ese alguien, pues tiene que ser un maestro y no precisamente el que está frente al grupo. El maestro que camina por la calle, el maestro que está en un trabajo, el maestro que vive en el campo, el campesino, el productor, el que va por la vida, pero va enseñando. A eso se referían algunos autores cuando decían, vamos a cambiar las conciencias, hacer una revolución verde. A eso precisamente, a que con tu paso vayas dejando una huella que sea tan profunda y tan significativa que cuando volteen a verla, sea porque la van siguiendo. Sí, esto que mencionas, yo creo que sí lo debemos tomar mucho en cuenta porque también me toca observar que en algunos momentos, por ciertos proyectos que se tienen que realizar en la escuela, se toman medidas, pues, en beneficio del medio ambiente, pero en realidad son pasajeras, son solamente porque ahora tengo que cumplir, pero ya no se mantienen y lo más importante es cambiar el hábito y que los niños hagan cosas en en las escuelas que después puedan llevar a sus casas y entonces podremos ver algo distinto, pero lamentablemente a veces es solo por cumplir, no porque realmente me interese o como tú bien lo dices, porque se volvió moda y entonces ahora está de moda que yo suba mi arbolito a las redes sociales y que todos vean que yo ya lo tengo. Entonces es muy importante el analizar realmente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué motivo.
por qué motivo lo estoy haciendo, qué es lo que a mí me mueve a tomar ciertas decisiones. Y yo creo que es muy importante esto que tú dices, no precisamente es un maestro dentro de la escuela, sino maestros que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida en diferentes entornos que nos van enseñando tanto como nuestros abuelos también, que nos enseñaron mucho y que yo creo que verdaderamente amaban la naturaleza y pues hay que generar eso precisamente también en las generaciones que vienen atrás de nosotros, porque si no, no vamos a cambiar las cosas. Realmente yo creo que hay maestros incluso en ciertos niveles educativos que, bueno, pues les dieron la materia que tiene que ver con el medio ambiente porque más o menos se acerca a su perfil, pero en realidad no se asume el verdadero compromiso de crear la conciencia en los estudiantes para poderlos ayudar a cambiar y a cambiar su forma de pensar, a lograr un pensamiento ecologizado, como lo mencionan algunos autores, y tú nos hablas incluso del pensamiento complejo que lamentablemente pues sabemos que Mogán acaba de fallecer a los 104 años, pero deja un gran legado, no solamente en esa forma de ver las cosas, sino también en el ámbito del medio ambiente. Israel, entonces, a pesar de tantos desafíos que se enfrentan en el planeta, ¿qué experiencias o proyectos le dan esperanza sobre el futuro del medio ambiente? Esperanza sobre todo. Educación ambiental, el retorno al contacto con el medio ambiente, los programas integrales de contacto con el ambiente. Yo creo que el volvernos catastróficos, el volvernos fatalistas, eso no ayuda. O sea, tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, para México, el panel intergubernamental para el cambio climático, en su reporte del 2000 decía que en el 2010 Veracruz, Tabasco y otros estados estaban bajo el agua. Entonces, si bien es cierto, sí hay que estar con las alertas prendidas de esos temas, tampoco hay que ser fatalistas porque eso no ayuda. Pero lo que sí ayuda es ir paso por paso despertando conciencias. Si yo estoy frente a grupo me vuelvo el agente de cambio. Si estoy en mi colonia, me vuelvo el agente de cambio en mi colonia. Y si no, me vuelvo el agente de cambio en mi casa, como bien mencionabas hace un momento. Hay muchísimas cosas por hacer. En casa podemos cambiar cercas vivas, podemos tener azoteas con frutales, podemos tener hortalizas y germinados, podemos cambiar nuestros hábitos de vida, pero eso es recordar que si aceleramos el paso, no vamos a llegar más rápido a nuestro destino. Tenemos que caminar todo este proceso, todo este andar, y en ese proceso y en ese andar va el conocimiento derivado de la educación ambiental. Y no hablo de la educación ambiental que está plasmado en la unidad 3 del libro de secundarias. Hablo de la educación ambiental que surge del corazón, del sentimiento, del sentir, de la trascendencia de los abuelos, de la tierra, del origen, del árbol, de poder sentarnos junto al árbol y ser capaces de admirar el tiempo que ha tenido que recorrer para llegar hasta esas tallas, de acostarnos en el pasto o en la tierra y ver hacia la luna y ser capaces de identificar que todo lo que ocurre en la tierra está relacionado con los efectos de la gravedad ejercida por la luna, de entender las estaciones, de escuchar a las aves cuando se retiran, de ver a los árboles cuando están tirando las hojas. Todo eso, a eso me refiero con educación ambiental, no a la que corre, no a la que te da una calificación al final de un curso, de una jornada, sino a la que te cambia la vida, a la que te cambia la perspectiva y a la que despierta tu conciencia. Eso es precisamente lo importante, el despertar conciencia. Yo creo que cuando hablamos de una educación ambiental en las escuelas es, pues, ya que tenemos que llevar historia, tenemos que llevar matemáticas, tenemos que llevar español, tenemos que llevar educación ambiental. Entonces, no se genera realmente conciencia. Yo creo que es muy importante el retomar este tipo de enseñanzas donde verdaderamente se empiece a hacer, yo creo que un análisis de cómo es que se está enseñando, porque lo he hecho con mis alumnos de maestría en una materia que se llama ética y ecopedagogía. Y precisamente hemos llegado a la conclusión de que tenemos que iniciar, como te mencionaba anteriormente, por la ética.
para que vayamos formando y el que el niño vaya leyendo y entender ciertas filosofías, filosofías asiáticas incluso, y el poder comprender el por qué estoy en este mundo, qué voy a hacer, hacia dónde voy, qué voy a dejar, porque es muy importante dejar un legado en todo momento, pero que sea algo positivo, no algo negativo. Yo creo que si nosotros tomamos verdaderamente confianza, pues ahí tenemos la esperanza, como tú lo decías, ¿no? Esperanza de que las cosas en algún momento cambien y que tengamos programas verdaderamente integrales, una formación integral que contribuya a que me preocupo por mi bienestar personal, pero también por el bienestar común. Y entonces ahí va de la mano todo. Yo considero que de repente, pues muchas personas ven al medio ambiente como que lejos de ellas, como que pues sí, sí, allá está, pero no se ve como parte de y disfrutar la naturaleza como tú lo has narrado. Cuando lo ibas diciendo, yo lo iba imaginando, ¿no? Es algo muy bonito porque yo creo que a muchas personas nos encanta observar los árboles, analizar la forma, el estar en un entorno completamente natural, pues se respira de una manera distinta y está comprobado incluso que las personas que están rodeadas de árboles, de la naturaleza en general, pues tienen una tranquilidad mucho mayor que una persona que está en un ámbito completamente industrializado, moderno, completamente, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué estamos haciendo. Israel, pues ya nos falta poco para concluir el programa. ¿Qué mensaje dejarías a familias, a estudiantes, a docentes que nos estén escuchando en este momento? ¿Qué les dirías para invitarlos a escuchar y cuidar mejor a la naturaleza? Apaguen bocinas, abran los ojos, vean la naturaleza. En algún momento me preguntaba un productor de televisión, terminando un buceo, ¿qué es lo que viste? Y en realidad dejé de lado el pensamiento racional, educativo, y le dije, vi armonía, vi espacios, vi tiempo, vi música, como un gran concierto, y así es la vida al final del tiempo. Entonces le diría a la comunidad, salgan a ver la naturaleza, disfrútenla sin ruidos, en silencio, y no se preocupen, el silencio, si te lleva a encontrar algo, es a ti mismo, y ese encontrarte a ti mismo, si es en la naturaleza y en su armonía, te va a enseñar cómo crecer, cómo cambiar este planeta. ¿Por qué? Porque este planeta nada más necesita un cambio que es en beneficio tuyo, en beneficio mío. Entonces no vamos a esperar que las aves, que los mamíferos, que los reptiles, que los anfibios, que los peces, que todos los grupos cambien para que yo disfrute. No, vamos a hacer el cambio en mí para que yo pueda disfrutar el exterior. Que a final de cuentas formo parte como una especie más en esta esfera llamada Tierra. Sí, y fíjate que me hiciste recordar, de repente ponemos música donde hay ruidos naturales, ¿no? Una cascada, el agua, las aves. Y pues en realidad, ¿por qué no mejor buscar un espacio donde de manera natural lo podamos escuchar? Estar escuchando la música de esa manera, pues sí, es bonito, está bien, pero obviamente nada que ver con ir caminando y escuchar el ruido del agua azotando las piedras en un río, por ejemplo, ¿no? Y las aves. Entonces, pues hay que involucrarnos un poquito más, hay que convivir más con la naturaleza, porque además nos genera un bienestar muy general, ¿no? De nosotros. Vamos a escuchar la última cápsula informativa en voz nuevamente del doctor César, quien como en cada programa nos da una recomendación y regresamos para podernos despedir de Israel. Psicosalud informa. Desde Psicosalud queremos recordar que cuidar el medio ambiente también es una forma de cuidar nuestra salud física y emocional. Diversos estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza ayuda a reducir el estrés, favorece la concentración, mejora el estado de ánimo y fortalece la sensación de bienestar. Caminar en un parque, observar un árbol, escuchar el canto de las aves o disfrutar de un espacio verde puede convertirse en una oportunidad para reconectar con nosotros mismos. Pero para disfrutar de estos beneficios es necesario proteger los entornos naturales que nos rodean. Cada acción de cuidado hacia el planeta representa también una inversión en nuestra calidad de vida y en las futuras generaciones. Por ello, desde Psicosalud te invitamos a reflexionar
sobre tus hábitos cotidianos y asumir pequeños compromisos que contribuyen al cuidado de la naturaleza. Porque cuando aprendemos a escuchar a la tierra, también aprendemos a escucharnos a nosotros mismos. En Psicosalud siempre habrá alguien dispuesto a acompañar. Cuidar el planeta es también una forma de cuidar la vida. Pues muchas gracias, Israel, por haber estado en el programa. Yo creo que me dejas la idea de hacer más programas, de platicar más temas, porque yo creo que nos puedes enseñar mucho con lo que tú ya haces y podemos compartir otros temas importantes a la sociedad para que pues implementen acciones, aunque sea pequeñas en su casa, para poder, bueno, yo siempre digo, hay que hacer pequeños montoncitos de arena, que de ahí se harán grandes montañas, porque finalmente yo creo que nuestras acciones son muy importantes y en casa podemos hacer cosas como separar bueno, obviamente consumir lo menos posible alguna botella que tengamos que desechar, ¿no? Pero de ahí pues reciclar, tener árboles, dependiendo de también del tamaño de nuestra casa y todo, porque todo eso tiene que ver, pero pues sí, ver qué podemos lograr y qué podemos cambiar y qué nuevos hábitos podemos adquirir, que sean precisamente eso, hábitos, porque entonces habremos entendido y habremos verdaderamente generado acciones positivas. Gracias, Israel, nuevamente por haber estado en el programa. ¿Algo que desees agregar? Mira, muchas cosas y con gusto me gustaría seguir compartiendo en programas posteriores. Creo que he entendido dos cosas en la vida. Una, que me he declarado eterno aprendiz de la naturaleza y de los procesos que en ella ocurren. Pero por el otro lado, necesito compartir ese conocimiento porque el conocimiento aislado no sirve para nada. Pero me gustaría cerrar con la ley de Pascal que dice que por una piedra que sea arrojada al mar, todo el mar se alterará. Entonces, una pequeña acción que hagamos en casa, una pequeña acción que hagamos en nuestros hogares, una pequeña acción que hagamos en nuestras personas, todo el mundo va a cambiar. Gracias por estas palabras y pues sí, hay que tomarlo en cuenta para que realmente podamos transformar en primer lugar nuestra vida, porque es lógico que si cambiamos nosotros empezamos a estar mejor y después pues ya, por ende viene todo nuestro entorno. Gracias por acompañarnos y por regalarse este espacio de escucha y reflexión. Cada palabra compartida busca en todo momento sembrar conciencia, bienestar, esperanza, porque yo creo que este programa y todos los demás que hemos tenido precisamente contribuyen a que cada quien vaya tomando algo que le parezca bueno y decir esto lo voy a aplicar ahora, esto lo voy a cambiar, ahora voy a investigar esto, voy a leer tal cosa. Yo creo que eso es lo más importante. Recuerden que no están solos ni solas. En Psicosalud siempre habrá alguien dispuesto a escucharlos, orientarlos y acompañarlos. Pueden comunicarse con el doctor César Manuel Torres Arias a Psicosalud Puebla, a su número telefónico 22 27 72 44 79, y él los puede canalizar a Psicosalud Pachuca, a Psicosalud Cuba, Psicosalud Teciutlán, Psicosalud Hidalgo y por supuesto Psicosalud Córdoba. Se van a quedar escuchando una canción que a mí me gusta mucho porque en algún momento, bueno, la escuchaba de manera muy frecuente y además es una canción que tiene precisamente esa preocupación por el medio ambiente y se llama ¿Dónde jugarán los niños de Maná?, que es una canción que nos hace reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo y qué estamos dejando a las futuras generaciones. Gracias, Israel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Israel. Gracias a todos. Recuerden que conservar también divierte. Buenas tardes. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olor.
Ya no hay lugar. No hay lugar. La tierra está a punto de partirse en dos. El cielo ya se ha roto en llanto gris. La mar bonita, ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? Ay, 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 ¿en dónde jugarán? Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. ¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes? Ay, 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 ¿en dónde jugarán? Se está partiendo el mundo, ya no hay lugar. Sinergia Inteligente presentó Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Escúchala cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.